A mí me preocupa un tema que trajo ayer el Listín Diario y que lo continúa en el día de hoy. Y yo no sé por qué tienen que ocurrir esas cosas. Aparte del hecho de que las AFP les rebajaron sustancialmente partidas a los trabajadores, a los ahorrantes, ellos dan una explicación que es por la subida del peso dominicano frente al dólar. Eso es lo que ellos dicen. Ahora, ese es un lado, ese es uno. Pero señores, que el Consejo de Seguridad Social de la República Dominicana tenga 5 meses que no se reúne, que no emite una resolución por un problema entre el presidente ex oficio, que es el ministro de Trabajo, y el director ejecutivo de esa entidad. O sea, es como decir, bueno, a nosotros no nos importa nada, los trabajadores no necesitan nada, no hay que emitir ninguna resolución, aquí todo el mundo cobra normalmente su dinero en estos 5 meses y a los trabajadores que se lo lleve quien lo trajo. Oiga, pero peor aún, ese consejo directivo no está compuesto por el ministro de Trabajo y por el señor Félix Aracena Vargas, que es el director ejecutivo nombrado por el Poder Ejecutivo. Está compuesto por representantes de los empresarios, por representantes de los trabajadores y por representantes del colegio médico. Y pasan 5 meses y ninguno dice lo que está pasando, como si todos estuviesen confabulados en contra de los trabajadores. No es posible. Y en esta situación, yo creo que el presidente de la República debe actuar y decirle al ministro de Trabajo y al director ejecutivo del Consejo de Seguridad Social, oigan, ustedes están ahí para trabajar. Yo no lo puse para que no trabajen en el Consejo de Seguridad Social. Aquí sale una información diciendo que solamente mediante una resolución del Consejo de Seguridad Social pueden ser atendidos los accidentados en situaciones de emergencia en los establecimientos hospitalarios que van y que ya eso venció el 28 de febrero. Y el Consejo desde octubre del año pasado no emite una resolución. O sea, un organismo infuncional, pero donde todos cobran y donde no le importa la suerte de los trabajadores. Entonces, si por un lado la AFP se están comiendo los cuartos de los trabajadores y por otro lado tenemos el organismo que es el rector de la Ley de Seguridad Social y tampoco hace nada y lo último que hace es que no se reúne, ¿a dónde van a ir a parar los trabajadores? Pero peor aún, los representantes que son el colegio médico, los trabajadores, los sindicatos y el consejo de hombres de empresa se quedaban callados y no decían nada cuando la ley establece la obligatoriedad de las reuniones. No, así no. Miren, ese tema sigue siendo de mucha preocupación y yo quiero insistir en que esto no es un tema tampoco reciente. Es reciente esta parálisis, que la verdad es que ha sido muy preocupante, que por meses ni siquiera se haya podido reunir el Consejo, pero va más atrás, porque el Consejo Nacional de Seguridad Social no está llenando su rol de impulsar los cambios y las ampliaciones de las coberturas del sistema desde hace tiempo. Y eso es una combinación de factores. Por un lado, el hecho de que no hay mayor preocupación de parte de los funcionarios del gobierno que han tenido la oportunidad de decidir allí, el tema del veto de los distintos actores, y en sentido general parece que a los que están allí no les preocupa demasiado hacer que el sistema avance. De hecho, el sistema de seguridad social ha tenido más avances en los últimos años por efecto de sentencias del Tribunal Constitucional
que por el trabajo que realiza el Consejo Nacional de Seguridad Social. Y eso es inaceptable, porque se supone que el trabajo del Consejo sea continuamente ir revisando, regulando, aumentando coberturas, supervisando, disponiendo controles cuando no los hay. Y que en un momento en el cual ha habido crisis con lo que tiene que ver con el sistema de salud, por la situación del COVID, por la situación del escándalo de que las clínicas siguen de alguna manera u otra exigiendo garantías, tarjetas de créditos, depósitos para admitir a los pacientes, y que en paralelo esté la situación de las AFP y la disminución de los fondos en las cuentas de capitalización individual de los contribuyentes, pues que el Consejo no se pronuncie, no se reúna, ni siquiera tenga la capacidad de plantear estas preocupaciones con este contexto, la verdad es que lleva a pensar profundamente sobre si los que están integrando actualmente el Consejo Nacional de Seguridad Social tienen conciencia sobre el rol que juegan allí. Y entonces esto es lo que trae la reacción de muchos sectores de que hay que modificar la ley, pero muchos de los temas que al día de hoy se plantean que se deben modificar en la ley, se pudieran resolver en el seno de ese Consejo Nacional de Seguridad Social. Si lo se que pasa reuniera. es que con esa infuncionalidad, pues evidentemente lo que se interpreta es, bueno, pero es que si ante un órgano que está resultando infuncional no se logran resultados, pues evidentemente el siguiente paso sería modificar la ley para quitarle competencias al Consejo Nacional de Seguridad Social y otorgarlas directamente mediante mecanismos que establezca la ley. Pero bueno, vamos a ver qué resulta de este asunto. Yo coincido, Geraldino, con la preocupación de que se acumulen meses sin reuniones del Consejo y que hayamos tardado tanto para que este tema realmente llegara a convertirse en una discusión mediática de cierta relevancia. Bueno, en el caso del presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social, que lo es el ministro Luis Miguel de Camps, y en el caso de Félix Aracena, que son los dos del sector oficial y que parece que hay malentendidos entre ellos, tienen que volver a conversar, tienen que buscar un canal de comunicación a los fines de ponerse de acuerdo, pero también en el caso del sector empresarial y del sector de los trabajadores, las centrales sindicales representadas allá y que tienen a Pepe Abreu a la cabeza, deben hacer el papel de mediador para los fines de que pueda de nuevo agilizarse las reuniones y las conversaciones y eliminar ese conflicto y al final buscar la reforma a esa ley que tiene 20 años. Y esas reformas que se están pendientes por hacerse, que dé al traste con muchos entuertos que tiene esa seguridad en estos últimos 20 años, como es darle mayor calidad a la vida, mayor recurso, mayor independencia a los fines de que esta que se ha convertido en una institución inoperante por la falta de recursos que tienen, y que mientras las IPEN, las AFP, todas las ARS, todas con recursos y con poder, en el caso de Dida, que es la que defiende a los trabajadores, están un poco. Bueno, lo que pasa es, y la Dida tiene fondos, pero la Dida, poco. No, pero lo que pasa es que la Dida es un órgano y la CISARRIL es otro. Sí, claro. Y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales tienen una serie de funciones importantes a nivel del sector salud. La DIDA se supone que sea la defensa de los afiliados. Y lamentablemente ahí hay un tema no solamente de fondos, sino de que nunca se ha articulado una estrategia clara de defensa a los afiliados de parte de la DIDA. Ahí tampoco nadie parece saber qué es lo que hay que hacer desde el punto de vista de la defensa. Pero el principal escollo que tiene el sistema ahora mismo no se resuelve con la ley.
es el conflicto de funcionarios públicos que no están haciendo su trabajo. Bueno, y eso no se resuelve a golpe de ley. El problema es distinto. Una cosa es que la ley tenga 20 años. Sí, tiene 20 años. Aquí hay muchísimas leyes en el país que tienen 20 años y funcionan. El problema no está en este momento en la ley. El problema está en que los funcionarios públicos, porque en otros momentos se dice, no, que el veto de los empresarios. No. Los empresarios públicos, que son los que impulsan las convocatorias y las reuniones del Consejo Nacional de Seguridad Social, ni siquiera se ponen de acuerdo para convocarlo. Bueno, entonces, es que... eso es inaceptable. Pero tú puedes durar 15 días con una diferencia en un órgano como este, o un mes con una diferencia desde el punto de vista de cómo se va a manejar eso, o quién dirige o quién no dirige. Pero se supone que un conflicto de esa naturaleza, de esa magnitud, no puede durar 5 meses sin que ni los trabajadores, ni los empresarios, ni nadie lo denuncie, lo diga. Pero no solo eso, y con el contexto que tenemos en el momento actual, ¿por qué el Consejo Nacional de Seguridad ni siquiera se da por entendido de que estos son temas que les conciernen? Porque el Consejo Nacional de Seguridad Social es el regulador del sistema. Entonces aquí hay un escándalo en este momento con las AFP, con una disminución por la variación del valor del peso, y el Consejo no se da por enterado. El Consejo no se da como ni notificado, ni saben, ni como si no fueran los competentes. Bueno, pero es que no puede darse por situaciones. enterado, porque si no se reúnen para emitir una resolución sobre ningún tipo de cosa, porque el problema es que tienen 5 meses que no emiten una sola resolución. Bueno, pero es que, Geraldino, suponiendo que tengan su conflicto, habiendo una circunstancia que evidentemente está trayendo una reacción de tal preocupación de parte de los ciudadanos, la presión del momento debería ser suficiente para que al menos se depongan esas diferencias y hayan convocado una reunión de emergencia a conocer este tema. Pero ni siquiera así, ni siquiera con un tema que es un tema peligroso, porque este es un tema que afecta la credibilidad del sistema previsional y se convierte en una amenaza a futuro cuando aquí tenemos ya un par de años meneando el tema de que se saquen fondos de las ARS, de que se le entreguen a los afiliados y que de alguna manera se pueda tener una disposición de esos fondos previo al retiro. Y todas esas son ideas peligrosas desde el punto de vista de un sistema de pensiones. Pero cuando sucede algo como lo que sucede, que las AFP disminuyen las cuentas de capitalización individual, la superintendencia entiende que eso no tiene ningún problema. El Consejo ni siquiera se digna en reunirse para conocer ese tema. Y el asunto lo que lleva son un montón de reacciones tardías con la población sumamente escéptica respecto a lo que está pasando. Lo que estamos es haciéndole un daño al sistema que posiblemente desde el punto de vista de la percepción de los ciudadanos de cómo funciona, lo que terminan es convencidos de que no hay una solución clara para cómo van a tener acceso a esos fondos. Agrégale a eso las trabas que tienen la AFP para entregar el dinero, y que solamente en el año 2021 las AFP se ganaron 5.000 millones de pesos. Y yo lo que pienso es que esas diferencias... Pero es un problema, Caminero, de quién manda el que hay en el Consejo. Es que... ¿Quién es que manda? ¿Soy yo o eres tú? Pero no solamente de quién manda, de sentido de responsabilidad, porque más allá de quién manda, esas son funciones que están claramente determinadas en la ley. Ni siquiera estamos hablando de áreas grises, no estamos hablando de un asunto incompleto, estamos hablando de un sistema que está funcionando desde el año 2001. Entonces, ¿qué es lo que hay que discutir con un sistema que tiene 20 años funcionando y ahora resulta que de repente no sabemos cuáles son las funciones del presidente y cuáles son las funciones del gerente? Ellos saben cuáles son las funciones de cada quien. Lo que tienen es que deponer esas diferencias, porque a quien le hace daño es al sistema de la seguridad, pero también le hace daño al propio presidente de la República, que tiene al ministro de Cans, ¿verdad? Y tiene a Félix Aracena, que son dos figuras que son del entorno, principalmente Aracena es del entorno del presidente Luis Abinader, y que se supone que lo que deben de buscar zanjar esas diferencias, reunirse, convocar de urgencia, porque se supone que están
defendiendo el mismo sector, que es el sector oficial. En cuanto a las AFP que establecen, y ya Geraldino habló de que solamente en el año pasado se ganaron 5.000 millones de pesos en las transacciones, que su principal inversión está en dólares, y es verdad que se ha disminuido, el peso ha adquirido mucho mayor fuerza frente al dólar, porque estaba primero al 59 y bajó después al 56, al 57 y ahora está al 55. Y esa es una baja momentánea, porque no es que eso no va a bajar hasta convertirse hasta el 50, no, eso de ahí sube de nuevo, porque eso es un asunto momentáneo. Pero yo pienso y creo que las AFP debieron haber subsidiado, haber asumido ellos esa reducción de capital que se dio, porque si usted se ha ganado tanto dinero con los recursos de los propios trabajadores, no es que déjese de ganar menos, no gane tanto, gane menos, pero dejen a los trabajadores, porque usted sabe que iba a crear esta crisis. Es una crisis creada cuando ellos pudieron haber subsidiado ese efecto de reducción del dólar, porque se va a mantener así. El próximo mes también van a reducir por igual. No estamos ganando menos. Bueno, pues entonces están ganando menos. Gánese menos, porque subsidie esa parte. Es lo que yo pienso. El que gana menos es el trabajador, pero ellos ganan igual.